Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y también quienes nos ven en la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, presentador y director de Su Caso en Casa, programa de servicio para dialogar con ustedes tranquilamente, sin tecnicismos, sin frases rebuscadas, para solucionar con ustedes como si estuviéramos en la sala de su casa problemas jurídicos que nos pasan a diario, y siempre traemos a expertos que conocen de las distintas áreas del derecho, y eso ha permitido que el rating de nuestro canal y sobre todo este programa tenga muy buenos resultados, y eso es posible gracias a todos los televidentes de Antioquia y de otros departamentos del país y quienes nos ven en otros países gracias a la señal de Teleantioquia. Ya saben que Su Caso en Casa lo pueden ver también la repetición o los programas que hemos emitido a través del canal de YouTube. Usted ingresa Teleantioquia, Su Caso en Casa, y ahí va a encontrar el histórico de los programas emitidos en estos poco más de 2 años. También estamos invitando a nuestros televidentes para que nos llamen en directo a las líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla a lo largo del programa, durante el programa. Y también para que nos escriban al correo electrónico. Hoy nos escribieron varias personas. Yo personalmente respondí varios de estos correos donde estuvimos tratando de aclarar inquietudes con los televidentes. Si algunas inquietudes no tenemos las respuestas, pues los remitimos a los expertos que vienen aquí para que puedan entonces conversar con ellos y tener esa posibilidad de ese contacto que es tan importante. Dicho esto, comencemos entonces a hablar hoy sobre un tema que está relacionado. La semana anterior estuvimos hablando sobre la calificación de las enfermedades laborales y de origen común, y aquí estuvo con nosotros un médico y abogado quien nos habló de la parte, digamos, científica. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el ejercicio desde el ámbito del derecho para lograr el trámite de estas pensiones y hablar un poquito de las calificaciones. Y por eso hoy nos acompaña esta noche el doctor Sergio Alberto Suaza Quintero, especialista en el tema de las pensiones y de la seguridad social. Él es de la firma de abogados del doctor Jaime Humberto Salazar. Doctor Sergio Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Juan Carlos, y buenas noches para todos los apreciados televidentes de Teleantioquia. Teleantioquia TV en grande. TV en grande. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la pérdida de capacidad laboral y la calificación. Y empecemos por decir qué es la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, quiénes pueden solicitarla y cuáles son sus etapas o instancias. La calificación de pérdida de capacidad laboral, básicamente, Juan Carlos, refiere a los parámetros que establece la ley para determinar en Colombia quién se considera inválido. Por tanto, el primer paso que se debe hacer es solicitar ante el respectivo fondo de pensiones o ante la ARL o incluso ante las EPS o en algunos casos ante la Junta Regional que se califique al afiliado de cara a determinar no solamente el origen, que esta enfermedad puede ser de origen común o general, es decir, aquella que no está asociada a un accidente de trabajo, o también puede ser un accidente de trabajo, el origen. Además, también se debe determinar la fecha de estructuración, que es muy importante frente a las pensiones de invalidez de origen común, porque ella va a determinar la norma que va a gobernar esa situación específica. Y también, Juan Carlos, se determina el otro ítem, que es el porcentaje o merma de capacidad laboral, que al final de cuentas es la que va a determinar si la persona es inválida o no. Es bueno advertir de entrada también, Juan Carlos, que no necesariamente una persona que tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% tiene derecho a la pensión de invalidez, porque se tiene que cumplir con otro requisito que son las semanas, y por eso advertí anteriormente el dato importante de la fecha de estructuración, porque recuérdese que hoy una persona que se considera inválida y si se le determina la fecha de estructuración para el 2018, es necesario tener cotizadas 50 semanas entre el 2018 y el 2015. Ese tema, doctor Sergio Alberto Suaza Quintero, es muy importante porque vamos a repetir para que nuestros televidentes tomen nota. Está la calificación, debe ser superior al 50%, primer requisito. Así es, Juan Carlos. 50 semanas como mínimo en los últimos 3 años antes de la estructuración, no es antes de que tenga la enfermedad o el accidente, sino la estructuración, es decir,
Cuando lo califican, le dicen su fecha de estructuración es a partir de tal fecha. Y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer las cuentas. Así, Juan Carlos. Si esas 50 semanas las tenía, que 50 semanas en términos más o menos son un año de cotización. Así es. Hagamos un poquito de énfasis en eso, doctor. Eso es importante. Porque también, eso pasa mucho. Sí, Juan Carlos, pero también es bueno precisar que, o sea, por ley, esos son los requisitos que se exigen hoy. No obstante, no se puede perder de vista la condición más beneficiosa que se puede mirar dependiendo también la fecha de estructuración para efectos de que la persona se le pueda reconocer la pensión de invalidez de origen común siempre y cuando tenga 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración o en el año o 26 semanas en cualquier tiempo a condición de que sea cotizante activo. Incluso nos podemos ir más atrás con el decreto 758 del 90, ya que voy con eso, Juan Carlos, porque la Corte Constitucional ha ampliado el espectro de protección para estas personas que tienen la condición de inválido y también ha determinado que no necesariamente son las 50 semanas a partir de la fecha de estructuración, porque él ha hecho la diferencia entre pérdida material de la capacidad laboral y la fecha de estructuración, que no necesariamente son coincidentes. Entonces, para ser más claros, una persona, la Corte Constitucional, hoy, una persona que no tenga las 50 semanas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, se le estructuró la invalidez, digamos, hoy 18 de enero del 2018, pero resulta de que él tenía una enfermedad crónica degenerativa o congénita, es posible que la Corte ha dicho que se tome como fecha de estructuración para el conteo de semanas la fecha de calificación, la fecha del dictamen, la última semana cotizada o incluso si la persona tenía las 300 semanas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es posible también acceder a esa pensión vía jurisprudencial. Bueno, hoy estamos dialogando con el doctor Sergio Alberto Suaza Quintero de la firma de Jaime Humberto Salazar, abogados expertos en derecho laboral y pensiones. Más adelante en el transcurso del programa van a estar observando los teléfonos también del doctor Jaime Humberto Salazar, la oficina de abogados, para que puedan consultar sobre estos temas. Lo que nos decía nuestro invitado en el día de hoy está relacionado precisamente con el derecho a la pensión de origen laboral o de origen común, y él nos explicaba sobre la condición más beneficiosa, es decir, en algunos casos, si las 50 semanas no logran ubicarse con la estructuración, podríamos buscar otras normas que nos pueden ayudar a hacer una condición más beneficiosa para que esa persona pueda solicitar esa pensión. Así es, doctor, más o menos. Así es, Juan Carlos, porque la Corte Constitucional, digámoslo, se ha apartado del criterio de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de determinar o fijar el criterio que no necesariamente para aplicar la condición más beneficiosa tiene que ser la norma inmediatamente anterior. Es decir, Ley 860 del 2003, Ley 100 de 1993. Entonces, en ese caso, se podría aplicar el decreto 758 del 90 del 2003, que eso a lo que hice referencia anteriormente. Bueno, vamos a aprovechar con las llamadas. Muchas gracias a nuestra televidente de la ciudad de Cali, a doña Alba, por esperarnos unos segunditos. Su inquietud, por favor, con las muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Mire, mi inquietud es la siguiente. A ver, yo tengo un hijo que tiene esquizofrenia indiferenciada, ¿cierto? Él está diagnosticado desde que tenía 17 años, pero resulta que él trabaja, él estudia, él en este momento es universitario, sino que cuando él tiene las crisis son muy duras. Pero mi pregunta es, de pronto en un caso dado, él se podrá pensionar, porque la verdad es que cuando le dan las crisis es muy difícil de manejarlo. No porque se enoje, sino porque no quiere trabajar, no quiere dormir, no quiere hacer nada y no estar en la casa encerrado y entonces él ve cosas raras. Doña Alba. De hecho, él estuvo trabajando en una empresa donde duró 6 años y se enfermó. Pues lastimosamente yo sé que la historia clínica no la pueden pedir. Doña Alba, le hago una pregunta. Usted me dice que su hijo trabaja y estudia. ¿Él hace aportes a la seguridad social, a pensiones? Sí, señor, él está afiliado a las EPS desde el 2004. Muchas gracias por su llamada, porque ya con esos datos, doctor, usted nos puede dar pie para que orientemos a nuestra televidente. Sí, buenas noches.
En el evento de que tu hijo tenga algún tipo de crisis emocional y decida no volver a laborar, la condición necesaria para efectos de determinar si él tiene derecho a una pensión de invalidez, como se explicó anteriormente, es que lo haga calificar, en este caso, del fondo de pensiones. Si está en Colpensiones, el proveedor de salud de Colpensiones es Asalud. Entonces, ir directamente allá y allá le explicarán qué documentos debe llevar, que básicamente es el concepto del médico tratante más la historia clínica. Y si está en un fondo de pensiones, dígase... Colpensiones, fondos privados, es que sí, eso no se preocupe. También puede solicitar esa calificación y dependiendo de la pérdida de capacidad laboral ya se determina si tiene derecho o no a la pensión de invalidez. Recuerde que necesariamente debe llegar al 50% y esos dictámenes se pueden impugnar o apelar. Doctor Sergio, voy a atender a nuestro televidente. Hay un tip para que no me deje olvidar que en los jóvenes, como el hijo de la señora de Cali, de 19 años, me parece, 18 años, para los jóvenes menores de 25 años, con solo 26 semanas, se ha pronunciado la Corte, se puede tramitar la pensión de invalidez, no 50 semanas, para que atendamos a nuestro televidente y nos ayude con ese datico. Don Jorge de Belén, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, su inquietud. Sí, doctor, lo que pasa, perdón, yo tengo una pérdida de capacidad laboral del 36.6% por problemas de un hombro y actualmente estoy en calificación del otro hombro. No se ha definido el origen, eso ya está, estoy pendiente de que me llamen de la Junta Nacional de Calificación. La pregunta mía es, si yo puedo reclamar la pensión de vejez anticipada sabiendo que tengo el 36.6% de pérdida de capacidad y que cumple el requisito de tener más de 1.300 semanas cotizadas. Muchas gracias, don Jorge de Belén, doctor. Tiene 36%. 36% de pérdida de capacidad, no nos mencionó qué edad tiene, no alcancé a escucharle qué edad tenía. ¿Cuántas? 1.300 semanas, pero la edad, ¿usted cuántos años tiene, don Jorge? Tengo 52 años. 52 años, pregunta si se puede una pensión anticipada porque la de invalidez tiene ahí una dificultad por la calificación. No, porque necesariamente esa pensión debe si esta precisión, esa pensión especial de vejez anticipada necesariamente debe tener, hay que mirar, recuérdese que a uno le califican 3 ítems, que es la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Si la deficiencia es igual o superior al 25%, cumplirías un requisito. El otro requisito es tener 55 años de edad, que no los tenés, y la densidad mínima de semanas, que en este caso serían 1.000 semanas, las cumplís. Entonces, por no tener los 55 años, no es posible que te reconozcan la pensión anticipada por vejez. Ahora que yo invito al televidente que no se quede con los brazos cruzados, que vaya a la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, allá está el doctor Sergio y un equipo de trabajo para que revisen si de pronto ese dictamen puede tener lugar a una revisión por parte de peritos, médicos expertos en daño corporal para revisar si se puede hacer algo. Puede que exista, bien sea la deficiencia que usted menciona o aumentar la calificación. Don Luis desde Manizales, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Inquietud, por favor. Puede pasar que uno tenga la calificación que necesita y las semanas que se necesitan y no lo pensionen por invalidez. Que tenga la calificación mayor al 50 eso, y digamos, las semanas. Eso, digamos yo la tengo en 63 y Ajá. tengo las semanas. Puede existir que no lo califique. ¿Y usted dice que no la podría tener? O sea, no, puede pasar que no lo pensionen a uno teniendo esos dos, teniendo los requisitos. Ah, ya. Don Luis pregunta en qué casos, si logro entenderle yo, podría darse que teniendo los requisitos no le concedan la pensión de invalidez. Pues eventualmente, si usted tiene los requisitos, necesariamente le van a reconocer la pensión de invalidez. A menos que no la tramite. Al menos que no la tramite, digámoslo así. O de pronto, digámoslo así, porque sea incompatible con la pensión de vejez, porque recuerde que la pensión de invalidez de origen común es incompatible con la pensión de vejez. La de origen profesional sí es compatible con la pensión de vejez. Bueno, importante ese tema. Pensaría uno también en teoría que algunos aspectos que usted ya mencionó
donde no se concedería es que no tenga las semanas antes de la estructuración, en fin, pero gracias a la pregunta de nuestro televidente. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos hablando sobre la calificación de enfermedades laborales, enfermedades de origen común para tramitar las pensiones de en estos dos escenarios. Ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando sobre aspectos importantes para uno hacer los trámites de la pensión de invalidez, bien sea por origen común o por origen laboral, las calificaciones que son tan importantes para los requisitos que se deben cumplir. De cara a la tramitación de una pensión por invalidez o de una indemnización por enfermedad o accidente, es un requisito obligatorio que la persona interesada cuente con un dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Para acceder a la pensión de invalidez no es suficiente la calificación de pérdida de la capacidad laboral. También es necesario contar con cierto número de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración de la invalidez. Bueno, eran aspectos importantes para recordar. Decía doctor Sergio antes de irnos a la pausa que los jóvenes entre 18 y 25 años para la calificación y para la pensión de invalidez necesitan menos semanas, 26 semanas si no estoy mal. Ayúdenos un poquito con este tema porque es benéfico para los jóvenes que han hecho cotización al sistema y tienen una pérdida de capacidad. Sí, Juan Carlos, y de hecho también la Corte Constitucional estableció de que el joven para efectos pensionales de invalidez se entiende el menor de 26 años y dan un fundamento muy lógico, y es en el sentido de que por regla general, como le pasó a las mujeres, los jóvenes entran de manera, si se quiere, tardía al mercado laboral. Claro. Entonces, una persona que más o menos sale a los 16, 17 años del colegio, hace su estudio universitario, está terminando por ahí de 21, 22 años, entonces entra al mercado laboral para los 23 años, 24, es posible que en ese interregno sufra algún tipo de accidente y difícilmente cumpla con la densidad de semanas, entonces se le vea truncado la aspiración a esa pensión de invalidez. Entonces, por eso la Corte de alguna manera también amplió ese espectro de protección, haciendo como un trato diferenciado positivo para proteger al menor de edad. Bien importante eso para que los jóvenes que entran al mercado laboral a veces no logran esa densidad de semanas, por lo menos con 26 semanas, que estamos hablando que de 6 meses, podrían en un momento dado dar lugar a una pensión de invalidez. Doña María Eugenia, buenas noches. Buenas noches, gracias. Para hacerle una consultita al abogado. Claro que sí, bien pueda, para eso estamos. Lo que pasa es que mi hermano fue pensionado por invalidez, por Colpensiones, y la fecha de estructuración es 6 de mayo del 2015. Resulta que cuando eso estaba Saludcor, después cogió Café Salud y ahora Medimás. Nos han estado pidiendo de Colpensiones la última fecha en que le pagaron la incapacidad. No hemos podido tener esa respuesta por parte de ellos porque ni siquiera abren el sobre. Saludcor lo dice que estaban en empalme con Café Salud con Medimás, y Medimás lo que dijo es que él no recibía esto porque no le había tocado lo de la pensión de mi hermano en la fecha, no estaba entonces no hemos podido que le den el retroactivo al que él tiene derecho. ¿Qué hacemos para conseguir esa certificación? A mí me saltó una duda con doña María Eugenia y con usted, doctor Sergio, porque ella menciona un tema de unas EPS y habla de un retroactivo que es pensional. No sé qué tanto tenga que ver el tema de la EPS con el retroactivo. Sí, para que nos haya la línea. Nos haya la línea para que dice que no paga el retroactivo de la pensión hasta que Saludcom, Café Salud o Medimás no certifiquen hasta el día 180 de incapacidad quién se lo pagó. Mandamos la copia que nos certificó pagaduría de la rama judicial. Ya. Y sin embargo, con eso tampoco nos han querido hacer efectivo el... Ya le comprendió doña María Eugenia, doctor Sergio. Sí, recuérdese que el decreto 758 del 90, en el artículo 10º, establece la incompatibilidad de percibir simultáneamente el subsidio por incapacidad temporal y con la pensión de invalidez. Entonces, en estos casos específicos, sí es posible obtener el retroactivo a partir del 8 de mayo del 2015, que me dijo que se le estructuró la invalidez.
Colpensiones viene exigiendo este certificado y algunos usuarios se han encontrado con ese problema de que ya desapareció, en este caso Café Salud, ya viene el problema con Medimás. Entonces yo la invitaría a que se acerque por la oficina, nos lleve los documentos para mirar la posibilidad de presentar una acción de tutela. Porque ahí lo que están discutiendo seguramente es que no puede haber doble erogación, o sea, proteger el recurso público. Usted sabe que los funcionarios de Colpensiones son servidores públicos, y ellos están sujetos a lo que dispone el artículo 6 de la Constitución Política, que dice claramente que los servidores públicos son responsables por lo mismo que los particulares. Esto es por infringir la Constitución y por infringir la ley y por extralimitación en sus funciones. Entonces ellos son muy cuidadosos en ese tema. A lo mejor están diciendo, si le pagaron incapacidades al señor pensionado, entonces habría que revisar si tiene lugar o no a ese retroactivo. Ahí es donde de pronto está esa discusión de la doble erogación que es tan discutida. Mire, doctor Sergio, usted nos quería hacer un anuncio distinto al tema al que venimos tratando, sobre una invitación que ustedes quieren hacer en la oficina para los pensionados que hasta determinado año recibieron la pensión, para un tema de una reliquiación. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Sí, doctor Juan Carlos, muchas gracias. Sí, la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar Botero quiere hacer esa invitación a todos los pensionados antes del 2005 para efectos de que nos lleven las resoluciones y determinar si hay de pronto lugar a una reliquiación o a un reajuste de la pensión de vejez. Bueno, importante dato, ya los teléfonos de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar y el doctor Sergio aparecen en pantalla y han estado apareciendo en pantalla durante el programa para que miren a ver qué pasa, los pensionantes del 2005, si de pronto hay algo que revisar allí en el tema de reliquiaciones. Sigamos entonces con el tema de la pérdida de capacidad y las calificaciones. ¿Qué es lo más usual que ustedes encuentran y que dicen, esto se puede dar, digamos, la pelea, en otros casos no se puede dar la pelea? ¿Qué debe tener en cuenta ese televidente que tiene una dificultad en la calificación y que está obviamente buscando esa pensión? Juan Carlos, nos hemos encontrado con estos casos como muy particulares. Hay gente que tiene hasta un 48%, un 49% y se han quedado como quietos, no han acudido ante un abogado para efectos para que miren la posibilidad si hay lugar a que le reconozcan la pensión de invalidez. Ellos, más que todo, ha sido por falta de información. Entonces han llegado a la oficina, infortunadamente pues ya algunos apelaron, otros no apelaron, entonces nosotros hemos agotado la posibilidad de mandarlos a calificar, en este caso a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que resulta ser muy económico para estos afiliados, y con ese dictamen, si vemos que le da para la pensión de invalidez, obviamente que acudimos a la rama judicial para demandar los diferentes dictámenes, tanto de las administradoras como de las respectivas juntas. Vamos a aprovechar en este último minuto para atender a don Augusto. Don Augusto, breve por favor, para lograr a ver si aclaramos la duda. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, mi papá trabajó 30 años en una fábrica, lo pensionaron. Entonces, cuando 30 años y lo pensionaron, él murió hace 25 años y mi mamá quedó con la pensión. Mi pregunta es la siguiente: un hermano mío fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. ¿Él no tiene derecho a esta pensión también, por si acaso mi mamá muriera? ¿Ya él fue calificado? ¿Cómo? ¿Su hermano fue calificado? No hemos hecho los trámites, ninguno. Es para ver si... pero él tiene esquizofrenia paranoica, claro. ¿No? Don Augusto, pues la inquietud de él es el hermano, tiene esa enfermedad, su padre falleció hace 25 años, pregunta que en caso de que su madre fallezca, también está cotizando, si el hermano podría ser o no beneficiario en las condiciones que tiene esquizofrenia el hermano. O sea, sí es posible, pero previamente, como le dice el doctor Juan Carlos, se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral que determine que es inválido, es decir, que tenga un 50% de pérdida de capacidad laboral y que la fecha de estructuración de la invalidez sea para el momento en que vivía el papá. De resto, no tendría derecho. Muchas gracias, doctor Sergio Alberto Suaza Quintero, por estar con nosotros, y ya invitados para que vayan a su oficina los televidentes. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa, y gracias nuevamente por estar viéndonos en directo y en las mañanas. Feliz día, feliz noche.